La creatividad es un hábito, no se nace así. Y volviendo un poco a lo que son padres y cómo influencian en los niños. Esto se resume a que los padres deben ofrecer oportunidades a sus hijos para involucrarse en actividades. Esta es la conclusión que me llevé del libro de creatividad del profesor Mihaly, por lo que en este video no solo vas a encontrar la reseña del libro, sino tips directos, lo más importantes que considero para aplicarlos ya en nuestras vidas. ¿De qué trata? ¿Por qué me llamó la atención? Es que el profesor entrevistó a varias personas que él consideró creativos ya en su edad avanzada para así analizar cómo fue su infancia, qué determinó tales cosas y bueno. Entonces la creatividad se define como la capacidad de conectar ideas de diferentes campos para dar mejores soluciones que antes no se habían hecho. Y es entonces cuando el libro va avanzando en la parte 1, donde comenta que para ser creativo uno debe dominar las bases. Y va comentando un poco de detalles técnicos, pero muy fácil de leer, por eso recomiendo muchísimo leer el libro. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de esta parte, sobre todo, que es la diferencia entre personas que él considera creativas y random. ¿Y qué sucede? Todos alguna vez hemos visto a alguien haciendo cosas raras y no sé, decimos, ¿qué será creativo o qué anda? Pero en esta definición, él propone que una persona creativa es capaz de, claro, articular ideas un poco no convencionales, pero es capaz de explicar el porqué de las acciones que va haciendo para el propósito que busca. Pero una persona random, como él le dice, puede decirse que es alguien que va haciendo cosas no convencionales, pero no sabe explicar el porqué. Entonces cada vez que tengas duda de si seguir o no el ejemplo de alguien, creo que nos podemos basar un poco en esto, si entiende o no lo que está haciendo y lo puede explicar. Y en la parte 1, donde va definiendo bastantes conceptos y presenta ideas y personas extraordinarias, define algo: los entornos creativos. Entonces, ¿de qué va? En resumen, para que una persona desarrolle ideas creativas, depende de la influencia de entornos internos y externos. En los internos, bueno, aparte de la reflexión, el descansarse, sobre todo la capacidad de no rendirse, porque todas las personas han pasado por adversidades horribles, por las guerras, etc. Siempre han tenido una mente abierta para probar cosas nuevas. Y en las condiciones externas, enfatiza bastante en el apoyo, en todo el sentido de la palabra, por ejemplo, en apoyos materiales, con personas, sobre todo instituciones, colegios, comunidades, universidades que den oportunidades y exijan a sus alumnos. Por lo que entonces vamos adentrándonos en este mundo de lo que es la creatividad, como lo define el profesor. Y me gustaría que recuerdes esto bastante bien, que la creatividad es un hábito. Esto lo estoy diciendo porque un poco, como voy a decir luego, depende de cómo conectes estas ideas, como es el concepto de la palabra. Cómo conectes esto y ofrezcas resultados. Ahora, esto el profesor lo va definiendo un poco más, que uno puede nacer con tendencias a notar cosas más fáciles, digamos, por algo. Por genética tienes una capacidad de audición más nítida que la de tu promedio, por ejemplo, de personas juntas. Entonces, si tú tienes la capacidad de notar sonidos o combinaciones porque es parte de tu genética y tienes el apoyo de tu familia, tal vez fueron músicos de casualidad o algo así, ahí puede haber una combinación y con la perseverancia y el trabajo y las expectativas que se tengan, esa persona podría desarrollar mayores ideas. Pero esto puede ser el caso contrario, que digamos, una persona tiene muchísima capacidad para los números, la entiende muy bien, la abstracción, pero si no tiene apoyo, va a ser complicado. Es una pena. Pero este video está para explicar un poco las condiciones que explica el profesor para ser creativo. Y así, si tú o yo vemos una situación de nosotros o alguien más que a lo mejor tiene esta tendencia y notamos que es bueno en algo, podemos aplicar lo que falta, lo que recomienda el profesor a esta vida para que pueda desarrollar una vida plena, productiva y creativa. En la parte 2 habla de las vidas y se trata un poco de analizar cómo fue el proceso de estas personas desde que nacieron hasta que envejecieron y en la cumbre de su creatividad, su productividad, qué fue lo que se determinó para que ellos tengan resultados o no. Entonces, resumiendo un poco, porque es bastante interesante, las personas, hay quotes, hay frases que ellos dan y están en el libro, les recomiendo muchísimo leerlas, pero sobre todo hay algo que es el mensaje. No es necesario nacer como un prodigio para aportar un montón a la humanidad. ¿Qué sucede? Como mencionaba en la parte 1, las influencias del entorno interno, como genética o tendencias, psicología, o externo de oportunidades y apoyo,
Pero hay algo clave y anoté especialmente para compartirlo porque no sé, me pareció muy interesante, que es el factor de profesor, maestro, mentor. ¿Qué sucede? El profesor anota esto, que estos profesores que ayudaron, que fueron fundamentales para que estos niños con tendencias a notar patrones, ser, no sé, bastante buenos en algo, tuvieron dos cosas que apoyaron al niño, que sería, uno, notaron sus habilidades y cuidaron de ellos. Ya sea en el colegio, les dieron, o sea, si tenían problemas con ciertos niños o no sé, problemas de socialización o psicológicos, le avisaron a su profesor porque, bueno, este niño necesita ayuda, pero es bastante bueno en esto, hay que apoyarlo. Y dos, mostraron un cuidado bastante especial en ellos y les dieron más trabajos y mayores desafíos que a la clase. Porque, como menciona luego el profesor en la parte 3, es que para seguir avanzando necesitas seguir desafiándote con un nivel claro, que no sea más fácil para que no se aburra el niño, pero tampoco demasiado complicado para que sea imposible y se frustre. Entonces siempre es tener una tendencia de tus capacidades y el desafío para exigirte y pop, exigirte y seguir. Sin embargo, algo que me da mucha pena es que como ese profesor, el no tener acceso a escuelas o mentores hace que sea casi imposible que un niño tenga éxito sin tener el apoyo parental o algún tipo de guía. Por lo tanto, después de seguir explicando en esta parte 2 de cómo fue estas personas artistas, ingenieros, músicos, etcétera, humanistas, y cómo fueron sus vidas y cómo desarrollaron ciertas ideas especiales, dice que en todos los campos ha sido necesario para las personas asimilar los conocimientos previos, por lo que si al entender las bases será más fácil para aquellos nuevos entender qué es lo que falta entender de cierto campo e investigarlo. Parte 3. Dominio de la creatividad. En esta parte el profesor se concentra en explorar cómo se puede desarrollar la creatividad en el día a día. Y bueno, da un montón de consejos que me gustaría, no sé, poner imágenes por acá, de cómo conseguir carreras que nos gusten, profesiones, parejas, relaciones, organizar tiempo, no sé, lo voy a dejar por acá. Pero hay algo que nota bastante y he querido compartir, que es que estas personas tienen un intenso sentido de responsabilidad y aunque la idea no sea tan popular, y un ejemplo que me gustó mucho es el que da de un señor que era científico y estaba notando por primera vez ya en la historia de la humanidad los efectos del calentamiento global. Le trataba de compartir, pero se le estaban censurando porque, bueno, no era muy bueno por la economía, etcétera. Entonces, esta persona le dio tanto que hoy todos sabemos lo que es el calentamiento global y al menos las bases de cómo funciona. Y ese señor lo empezó. Es como, o sea, es demasiado un instinto intenso. Algo más interesante del capítulo es que al no adecuarse correctamente a un dominio, hace que sean las primeras personas escépticas de si funciona o no. Por eso tienden a tener un pensamiento más divergente, de pensar diferente, y eso los lleva a la creatividad. Un ejemplo muy sencillo para entender esto es, por ejemplo, la evolución del reggaetón. ¿De dónde salió? Es que, bueno, vinieron los ritmos a partir de las migraciones muchísimos años atrás. Pero a lo mejor la primera persona que escuchó esto y empezó a tener ideas, ¿cómo hago esto más perreable? Empezó a pensar, ok, conozco estos instrumentos, a lo mejor lo puedo combinar y así. Pero es, o sea, el hecho de que el primer encuentro no fue tan agradable que los lleva a hacer este impulso de necesidad de vamos a crear algo mejor, algo diferente. Algo que me llamó también bastante la atención es que, como dice, estas personas que entrevistó no fueron motivadas por el dinero o por conseguir fama. Aunque estos fueran consecuencias inevitables de sus trabajos, no le dieron mayor importancia. Y algo muy importante que dice, claro, al final de todo, ciertamente fueron influenciados por el dinero o fama, porque a lo mejor ciertas empresas o ciertos sectores, vamos a decirlo, les pudieron patrocinar mejor investigaciones o artículos, trabajos. Entonces, ciertamente sí hay cierto interés, pero, como mencionó, no es su prioridad. Y volviendo un poco a lo que son padres y cómo influencian en los niños, aquí hay algo muy importante, que las edades tempranas son importantes para que los niños se definan qué les gusta hacer y lo hagan con intensidad. Entonces, mucho ojo, porque el objetivo es que los niños por sí mismos desarrollen este interés y lo desarrollen. ¿Y qué sucede cuando los padres se intrometen mucho? Como menciona en el libro, estos niños muestran un rechazo y al final no lo continúan, aunque sean buenos, porque bueno, no era lo que querían hacer. Y eso me recuerda un documental que vi sobre niños prodigio en la música. Decían cómo sus papás les metían así para que
que toquen como dioses, y aunque lo hacían, al final los niños siguieron, mencionaron lo infelices que eran trabajando en la música profesional. Por lo que entonces buscamos que el niño por sí mismo desarrolle una intensidad por una actividad y así desarrolle la creatividad, después de haber dominado las bases. Pero eso se consigue después de que el niño haya explorado y haya encontrado alguna conexión neuronal que le diga, esto es interesante, voy a desarrollar esto. ¿Y cómo se puede hacer? En base a lo que he visto sería un poco exponer al niño a varias situaciones. Y decir, bueno, no te van a gustar todas, pero a lo mejor hay un campo, no sé, un arte, una ciencia, una humanidad que te gusta. Pero eso solo surge cuando ya ha habido la exposición. Entonces, si conoces a alguien así o tú quieres explorar algo, no sé, algo que te guste y tal vez ahorita no tienes algo que te gusta, explora. La clave del libro es la mente abierta, que se repite bastante. Todas estas personas, aunque se quedaron un poco atrás en sus campos, al tener una mente abierta y hacer conexiones de otros campos, no sé, ingeniería con humanidades, si un señor hizo una poesía maestra, todo eso surge de eso, de tener la mente abierta y ir y explorar ideas. No podrás conseguir nada sin esto. Como dice el libro: 1. Preparación. 2. Recursos. 3. Tener a alguien expectativas sobre ti para tener el mejor rendimiento posible. 4. Reconocimientos. 5. Esperanza, que la misma personita no se rinda de tanta esa presión que puede haber a veces. 6. Que haya oportunidad. Y 7. Que haya una recompensa. ¿Sabes? El apoyo, sobre todo cuando una persona es niño o cuando sea adulto, pero o sea, todos estos fundamentos van cuando la persona va madurando. Y acá, nota, pensamientos. Si tienes, no sé, algún primo, hermano, sobrino, lo que sea, una persona joven en tu familia que se está desarrollando y notas que podría mejorar o están mejorando bastante, creo que es importante cuidar las palabras, porque a veces las altas expectativas frustran un montón. Imagino que a todos nos ha pasado alguna vez y tal vez no va a ser la última vez, por lo que te recomiendo bastante hablar con cuidado. Si no sabes qué decir, a lo mejor no digas nada, pero trata de apoyar de otras formas. Esto es con cuidado y paciencia, que el niño, bueno, si no funciona, está bien, va a cambiar de campo, pero ¿sabes? No presiones, quieres que el niño viva feliz. Como dice el libro, no hay que ser muy crueles, pero son los colegios, comunidades, familias lo que hacen que estas personitas no se sientan tan cómodas y se exijan y descubran nuevas formas para resolver estos problemas más desafiantes. Algo muy interesante que dice es que, bueno, las personas que destacaron venían básicamente de dos sectores: gente con mucho dinero o con muchos problemas. Pero ¿qué pasó? Los mucho dinero tenían bastantes recursos, como mencioné al inicio: personas, mentores, conocimiento, una familia que desarrolla la intelectualidad en su casa, como si nada. Entonces, todo esto estimularon bastante al niño y claro, obviamente iba a ser muy hábil en algo al menos porque todo tiene un apoyo muy positivo en casa. Pero el lado contrario, que es, te las arreglas o ya fuiste. Entonces, eso como que presiona bastante a los niños. No es ideal, no me gustaría que nadie pase eso, pero ha habido gente muy brillante que ha salido de esos entornos. Entonces, ¿qué sucede con la clase media? Critico un poquito el libro, que es que al estar tan cómodos, no hay desafíos, no hay nada interesante que hacer. Entonces, bueno, no todos tenemos que ser genios. Eso decía el libro: después de profundizar muchísimo en un campo, entender las bases, y ahí recién se pueden salir ideas que consideradas creativas. Pero si sientes que estás en la clase media así de no me va mal, pero tampoco estoy bien, o sea, trata de ponerte un poco en una situación que te ponga incómoda ahí, en un desafío, para a lo mejor, bueno, tienes oportunidades que no habías notado o problemas que te gustaría resolver. Entonces, ahí, a darle a salir de la zona de confort. Y una de mis partes favoritas, que es, ya va concluyendo el libro un poco, y va comentando cómo podemos cultivar la creatividad en el día a día. Y es donde dice: 1. Sorpréndete todos los días. No somos que ya sabes las cosas. Y esto todos debemos saber, digamos, que viene alguien nuevo y hace un proceso en el trabajo, en la universidad. A lo mejor se hace así. Pero tú puedes decir, yo ya sé cómo hacer eso. Pero a lo mejor estas personas tienen comentarios que no habías pensado antes. Entonces, recuerda, mente abierta, mente abierta. 2. Sorprender una persona al día. Esto ya puede ser en forma de expresiones o preguntas, o simplemente romper la rutina. Acá es donde el libro da una sugerencia muy bonita, que es hacer un diario, ya sea para anotar lo que te gusta o no de tu día a día, para que, aparte de tener como un diario de estar consciente de tus emociones, saber qué lugares hacen que bajes tus defensas mentales, para así tener menos preocupaciones y sea más fácil que desarrolles esta creatividad por
la libertad que sientes. Pero, aparte de eso, uno, que anotes antes de dormir qué es lo que más te sorprendió el día. O dos, querido diario, hoy sorprendí a tal, o sea, mi jefe, mi profesor de no sé qué, con tal idea o tal propuesta. Así, porque poco a poco a largo plazo noté eso. A lo mejor me interesa la mecánica de los carros, por algún motivo, ¡pam! Y así. Y eso resumiendo todo a los ambientes que influyen demasiado en la creatividad de las personas. ¿Por qué? Por esta seguridad y facilidad de expresar y explorar. Entonces, ¿qué recomiendo? Primero, para lo interno, que te sientas bien, pocas palabras. Busca tener ese sentimiento de libertad, de bajar defensas, o sea, que no estés a la defensiva. ¿Qué recomiendo? Bueno, si te gustan los amuletos, llevar algo, no sé, algunos les usan pulseras, etc. Como un poquito sería el cuarto, explorar. Si te gusta poner decoración, ponlo nomás, o sea, que te sientas bien. Bueno, el carro, algunos que lo decoren como si fuera una casa, porque también es un lugar donde las personas tienen que estar mucho tiempo. O en los ambientes externos. Esto es muy importante, no lo había pensado antes, que es que los climas, o sea, el frío o vivir en países calientes puede ir bastante. Yo creo que me voy a mudar a un país caliente, quién sabe, porque no me gusta mucho el frío. Pero bueno, o sea, son detalles que dice. Si te gusta vivir en ciudad en campo, estaciones, cómo te pegan, si te gusta estar más adentro o afuera. El libro se va haciendo más impactante y es donde el profesor recomienda: apunta a la complejidad, que es donde varias ideas de diferentes campos se van uniendo para conseguir soluciones nuevas. Es donde se consigue la integración. El libro va haciéndose más impactante y es donde el profesor recomienda: aprende y resuelve creativamente. Entonces, ahora, ¿cómo definimos creativamente? Se refiere a tratar de conseguir estos... ¿Recuerdas el concepto de integración que hice con mis manitas? Bueno, es como tratar de tener diferentes perspectivas para conseguir soluciones con ideas de otros campos. Por ejemplo, supongamos que te quieres mudar a otro lugar. Entonces, digamos, no sé, te gusta la administración, estudias administración de empresas, entonces haces tus números, listo, sí, los números cuadran. Pero ves este video y dices, vas a algún museo y dices, ¿cómo lo pensaría un artista al mudarme de casa? Es donde, por ejemplo, la visión de un artista sería: ¿cómo estos conceptos de la casa podrían beneficiarme a mí? ¿Me harían sentir cómodo? Es donde la persona el tú que estaba en modo business vio los números y todo estaba bien. Esta persona notó, hay demasiado color rojo, eso me va a poner así demasiado estresante por las teorías de colores. Entonces, tal vez esta no es la mejor opción. Y ahí es donde desarrollaste una idea mejor que solo quedarte con la perspectiva de negocios. Entonces, a esto es donde va el libro. Mezcla resultados de diferentes campos para obtener soluciones más complejas. Entonces, tienes un problema recurrente y no sabes cómo solucionarlo. Entonces, corta la rutina y es algo que normalmente no haces. Puedes salir a caminar, tomar agua, sentarte en la silla de tu casa que nunca te gusta. Ve ahí. Esto va a estimular tu cerebro. Ahora, la idea no puede salir segundo porque necesita, como dice el libro, muy fundamental, que las ideas circulen en el inconsciente. Entonces, duerme, haz algo más. Y solito, seguro a todos nos ha pasado que en la ducha o jugando una pichanga nos salió: puedo haber dicho esto en tal conversación, o esta es una buena solución. Busca que tu cerebro se estimule para que inconscientemente salgan tus soluciones. Entonces, anota, ¿qué hiciste para resolver esta situación? Si te funcionó o no, y compártenos si te sirvió o no. Espero que te gustó mucho este video. Nos vemos. Pero acá hay algo tricky, iba a decir. Hice este video porque de verdad tenía como que la necesidad de comentárselo a alguien por toda esta información. Creo que lo haré ocasionalmente de vez en cuando con unos con unos libros que me llaman la atención. Y bueno, si tienen sugerencias, lo que sea, no deben en ponerlo ahí. Muchísimas gracias por todo su apoyo. No sé, no me esperaba tanto. Suscríbanse, comenten si les gustó y nos vemos.